En el programa de hoy, cirugía al Papa se realizó sin complicaciones, informa la Santa Sede. En Estados Unidos, gobierno del estado de Florida traslada a migrantes y sin aviso los deja frente a la diócesis de Sacramento, California. Más de $500,000 de donaciones a la iglesia en Nicaragua siguen retenidos por la dictadura de Daniel Ortega. Sacerdote exorcista anima a los presbíteros a no temer al diablo, victoria asegurada porque son Jesucristo en la tierra. Desde México, los Legionarios de Cristo inauguran el Camino de Guadalupe, un nuevo recorrido para peregrinos de oración en medio de la naturaleza. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Saludos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco se recupera de una cirugía al estómago que le fue practicado el miércoles. Antes del mediodía, la Santa Sede informó así: la intervención quirúrgica ha terminado, se ha desarrollado sin complicaciones y ha tenido una duración de 3 horas. Como medida de precaución, se suspenden las audiencias del Santo Padre hasta el próximo domingo 18 de junio, según la oficina de prensa del Vaticano. La alerta alrededor de la salud del Papa inició temprano por la mañana. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta. Saludos desde Roma. Esta mañana, tras presidir la audiencia general desde aquí en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco fue trasladado al Hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación por riesgo de obstrucción intestinal. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los periodistas que a primera hora de la tarde será sometido, bajo anestesia general, a una laparoscopia y cirugía de la pared abdominal. Según el comunicado de Bruni, la operación fue concertada en los últimos días por el equipo médico que asiste al Santo Padre y se hizo necesaria debido a una hernia que le está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que además empeoran. Asimismo, se precisó que el Santo Padre permanecerá hospitalizado varios días para su completa recuperación. En la mañana de ayer martes, el Papa visitó el hospital para someterse a un control médico y regresó al Vaticano antes del mediodía. Desde el Vaticano informaron que se trataba de unos controles médicos que estaban programados y ha sido esta mañana cuando han confirmado que el Santo Padre será intervenido. Durante su catequesis en la audiencia general, antes de ser hospitalizado, el Papa Francisco afirmó que la Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Santa Teresa del Niño Jesús. Así lo aseguró ante las reliquias de Santa Teresa expuestas aquí en la plaza de San Pedro del Vaticano. Tras rezar durante unos minutos y colocar una rosa blanca donde se encontraban las reliquias de esta santa francesa, continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y reflexionó acerca de la figura de esta patrona universal de las misiones. Podemos preguntarnos de dónde le venía a Teresita esa fuerza misionera y ese gran deseo de interceder por los demás. El motor, tanto para la misión como para la oración de intercesión, es la caridad, es el amor. Por eso se ha convertido ella en patrona de las misiones, porque los misioneros no son solo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. El misionero es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. Y cada uno de nosotros está llamado a esta vocación misionera. El Santo Padre se recogió en oración durante unos instantes frente a estas reliquias y también depositó, como hemos citado anteriormente, una rosa blanca. Cabe recordar que estas reliquias ya estuvieron antes en una audiencia general con el Papa Benedicto XVI el 14 de noviembre de 2007. La etapa romana de la peregrinación de estas reliquias se realizará del 6 al 16 de junio de este año y tendrá como sede el Rusicum, el colegio eslavo de los jesuitas donde residen religiosos rusos y ucranianos. Precisamente se cumplen 150 años del nacimiento de la santa y 100 años de su aniversario de beatificación. Por eso el Papa había concedido un año jubilar que se prolongará hasta el domingo 7 de enero de 2024 y cuyo lema ha sido por la confianza y el amor, las últimas palabras de su autobiografía Historia de un alma. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
Y en Estados Unidos, la Iglesia Católica en California está ayudando a un grupo de migrantes que fueron dejados sin aviso por las autoridades del estado de Florida cerca de sus instalaciones. ¿Cuáles fueron los motivos y las circunstancias? Se lo explicamos aquí. Esa es la sede de la Diócesis de Sacramento en California, Estados Unidos. El viernes 12 de junio, sin previo aviso, los sacerdotes se dieron con la sorpresa de 16 migrantes en la puerta de la diócesis. Llegaron en vuelo privado fletado por el gobierno del estado de Florida, en el cual los migrantes pretendían establecerse según los documentos que portaban. No teníamos idea de que vendrían, pero mi personal encontró rápidamente algunas de nuestras personas de la comunidad que trabajan con la comunidad inmigrante. El gobernador de California y el fiscal general acusaron al estado de Florida, del cual es gobernador el republicano Ron DeSantis, de secuestrar en Texas a los 16 inmigrantes originarios de Colombia y Venezuela. Así, controlar su ruta para direccionarlos a otro estado fuera de Florida. De esa manera, los migrantes de El Paso, en Texas, llegaron hacia Sacramento, en California. Monseñor Jaime Soto indicó que en los migrantes que reciben reconocen la humilde presencia de Jesús y que escuchan su llamado a apoyarlos. Este lunes 5 de junio llegó un segundo avión con 20 nuevos migrantes al aeropuerto de Sacramento, en California. El estado de Florida se atribuyó el traslado de estos y los 16 migrantes del primer grupo. Dijeron que se trató de una reubicación voluntaria, como parte del programa de reubicación del Estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuarios, como es considerado Florida. Las autoridades de California agregaron que al ser entrevistados, los inmigrantes no sabían a dónde se dirigían. En Estados Unidos se les llama ciudad santuario a las ciudades que tienen políticas diseñadas para proteger a los inmigrantes indocumentados de una posible deportación o detención de parte de las autoridades migratorias. La Diócesis de Sacramento y otras organizaciones religiosas y civiles piden ayuda con donaciones económicas y recursos para auxiliar a los 36 migrantes que desde este lunes están en Sacramento. Ayudarlos a orientarse y auxiliarlos en cualquiera que sea el proceso de inmigración que se haya establecido para ellos en la frontera, que puedan ser acompañados y puedan salir con suerte a alguna pronta resolución de su caso. Hasta el cierre de este informe, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que está trabajando con las autoridades para cuidar a los migrantes y asegurarse de que lleguen a su destino previsto mientras tramitan sus casos de inmigración, es decir, a Florida. Más de $500 000 de donaciones a la iglesia en Nicaragua siguen retenidos por la dictadura de Daniel Ortega. Veamos las consecuencias en la diócesis de Estelí. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Esta es una de las primeras campañas que realizaban los médicos de la Universidad San Juan Pablo II buscando recursos para financiar la construcción del nuevo Hospital Católico Universitario en el 2016. El nuevo hospital, financiado con donaciones a la diócesis de Estelí, se estaba construyendo a la altura del kilómetro 166 de la carretera Panamericana Norte, en el departamento de Estelí. El Hospital Católico Universitario pretende aliviar la atención de salud de los más pobres con asistencia de los jóvenes médicos titulados de la Universidad San Juan Pablo II. Necesitamos apoyo para la construcción del hospital. Creo que es un proyecto que verdaderamente se necesita en la parte norte de nuestro país, en Estelí. Se necesita un nuevo hospital, se necesita poder tener más alcance en la comunidad. Si las donaciones de Catholic Relief Services regresan, el hospital podrá levantarse sobre más de 22.000 metros cuadrados para atender en más de 30 especialidades médicas. El monto de inversión para la construcción en 5 años es de casi $50 millones,
pero la crisis económica general por la dictadura, la pandemia y ahora la falta de fondos retrasan en forma grave el proyecto de la diócesis de Estelí. Desde el 27 de mayo, la justicia en Nicaragua, sometida por la dictadura de Daniel Ortega, tiene retenidos más de $500,000 donados a la diócesis de Estelí por Catholic Relief Services, la agencia humanitaria de los obispos de Estados Unidos. La Fiscalía nicaragüense investiga un supuesto lavado de activos por parte de la Iglesia. La donación se otorgó el 14 de junio de 2012 a Cáritas de Estelí para la construcción del Hospital Católico Universitario San Juan Pablo II. Por la denuncia de lavado de activos, 8 miembros de Cáritas de la diócesis de Estelí están detenidos, entre ellos 2 sacerdotes y 6 laicos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Durante más de 6 meses venimos realizando nuestro segmento especial Lucha contra el Diablo. Desde ahí el sacerdote exorcista Francisco Torres, de la diócesis de Plasencia, España, nos viene explicando cómo el maligno aprovecha cada circunstancia para alejarnos de Dios y cómo combatirlo. Ahora hablaremos con él de sus experiencias exorcizando. Padre Francisco Torres, siempre es un gusto contar con su presencia luego de tantos temas abordados donde nos ha quedado claro que el diablo existe y cómo combatirlo. Nos gustaría saber cómo usted se volvió exorcista. Bueno, pues fue providencia de Dios. A mí me llega un caso a través de una alumna que yo tenía en ciencias religiosas, que tenía una hermana, que bueno, que había cosas raras desde hace muchos años y tal y cual. Yo no tenía ni idea de nada de esto, todo hay que decirlo. Y bueno, pues le digo, bueno, pues que me escriba tu hermana y vamos a ver qué pasa, yo la recibo y hablamos un poquillo tal y cual, ¿no? Yo jamás pensé que me encontraría lo que me iba a encontrar. Y entonces, bueno, pues vino las chicas a verme aquí a la parroquia donde trabajo, en el pueblo, y bueno, pues fueron varios meses donde yo con una de ellas, ¿no? Con la poseída finalmente, pues empecé a esta dirección espiritual, hablábamos, rezábamos juntos, hasta que una vez, bueno, pues hubo un cierto movimiento, ciertas miradas extrañas que me sorprendieron negativamente. Se lo comuniqué al obispo y el obispo me dijo, pues si sale el demonio, procede y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Yo todo esto jamás pensé que me iba a encontrar, repito, pues con una posesión. Y bueno, pues así empezó un poco todo esto, ¿no? Empezaron a realizarse exorcismos con las chicas y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a llegar algunos casos más, no tanto de posesión, cuanto sí de algún de maleficio, de liberación, consultas para discernir lo que es el demonio, de lo que es una cuestión meramente psicológica. Y así comenzó esta aventura. ¿Y cuántos exorcismos ha realizado, padre, durante este tiempo? Bueno, gracias a Dios, exorcismos como tal, solamente he tenido una persona. Lo que pasa es que con esa persona, pues he tenido varios exorcismos, ¿no? En estos años, porque es una posesión fuerte. Y luego ha habido otras personas que han venido con casos de liberación, donde había que liberar de un maleficio, desatarles de estas brujerías a las que tenía atadas. Y entonces, bueno, pues ahí han aparecido, sí, demonios, han aparecido fantasmas, han aparecido, bueno, pues cosas, digamos, que jamás pensé yo que iba a haber y que efectivamente en este mundo espiritual te puedes encontrar de todo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que sí, casos de orar sobre una persona, cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis matrimonial, de esos casos también he tenido varios, ¿no? Y ahí se ve la acción de Dios. Padre, y cuando usted hizo el exorcismo que nos está comentando, ¿ha hablado con el diablo? Sí, bueno, a ver, esto hay que aclararlo porque como bien sabéis, con el diablo nunca se debe hablar, ¿eh? Y de hecho es atrevidamente prohibido en el actual ritual. Pero no es menos cierto que la tradición de la Iglesia, al menos en el ritual de 1614, que es el que siempre se ha usado, pues había ciertas preguntas que se hacían al diablo, ¿eh? Pues sobre todo la pregunta del nombre. Y en ese sentido yo he hablado con el diablo. Y luego, bueno, se permite, de alguna manera, preguntar al diablo por cuestiones, digamos, para reafirmar la fe o
o obligarle, ¿no? A obligarle bajo el amparo de la Virgen Santísima a que revele algo que pueda ayudar a su expulsión, a la liberación de esta persona. Y en ese sentido, yo he tenido algunas conversaciones breves, siempre muy breves, de cosas que interesaban o que podían venir bien con él, que algunas las tengo anotadas, algunas las tengo apuntadas, porque luego, bueno, pues un beneficio espiritual volver sobre ellas, volver a leerlas, ¿no? Así es, padre, y muy interesante lo que nos comenta. Quisiera preguntarle finalmente qué consejo le daría a las personas para que le hagan frente al diablo y no lleguen a ser poseídas por él, no lleguen hasta ese extremo. Vivir bajo la protección de Dios, vivir de fe, de esperanza y de caridad, vivir con los mandamientos, vivir con los sacramentos. Eso significa someterse a Dios, ponerse bajo la mano de Dios. Y luego enfrentaos al diablo, que huirá de vosotros. Pero si uno no tiene esto primero, si uno no está edificado en Dios, no puede hacer lo segundo, porque se lo va a comer. Porque el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Y hay que resistirle firmes en la fe. Me dirijo también a los sacerdotes, que no tengan miedo tampoco. Recuerdo una vez que el diablo no quería, estaba siempre con la cara así y no se atrevía a mirarme, ¿no? Y yo le decía, mírame, mírame. Y él me decía, no, no puedo, no quiero. Y ya le dije, ¿por qué no me quieres mirar? Y me dice, porque eres Jesucristo. El sacerdote es Jesucristo. Actúa in persona Christi. Y si actúa in persona Christi en cada celebración litúrgica, cuanto más actúa in persona Christi en un exorcismo, ¿no? Entonces, que no tengamos miedo nunca, pero siempre antes someternos a Dios y vivir. Así es, padre. Qué importantes sus palabras. Yo creo que ha quedado muy claro el mensaje que nos ha dado a nosotros y también a los sacerdotes sobre todo. Padre Francisco Torres, gracias por la entrevista y también por todo este tiempo en el que nos ha instruido sobre cómo hacerle frente al diablo, ¿no? Y a estar alertas. De parte de WTN Noticias le transmito nuestro agradecimiento y nos comprometemos siempre a orar por usted. Será hasta que Dios quiera. Muy bien, gracias a vosotros. Que Dios bendiga. Hacemos una pausa y al volver desde México, los Legionarios de Cristo inauguran el Camino de Guadalupe, un nuevo recorrido para peregrinos y oración en medio de la naturaleza. Además, hoy es la fiesta de la Beata Ana de San Bartolomé, religiosa carmelita descalza, mano derecha de Santa Teresa de Ávila. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a México. La Congregación de los Legionarios de Cristo inauguró la primera parte de un nuevo recorrido para peregrinos llamado el Camino de Guadalupe. Esperan terminarlo en el 2031 por el centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Veamos. Ellos son los voluntarios poniendo una de las imágenes de María que caracteriza el Camino de Guadalupe, un nuevo lugar de peregrinación y oración en medio de la naturaleza, abierto desde el 10 de mayo. El Camino de Guadalupe consiste en un recorrido a través de diversas estaciones con estatuas de María. Al final de la ruta, en lo alto de las montañas, una imagen de la Virgen de Guadalupe junto a San Juan Diego, de más de 2 metros en medio de un santuario llamado Jardín de Guadalupe, esperan a los peregrinos. El padre Evaristo Sada, sacerdote de los Legionarios de Cristo y fundador del Camino de Guadalupe, explica que el recorrido sigue en construcción. Por ahora hay 6 estaciones con imágenes de la Virgen María, de las 25 que esperan colocar. El recorrido actual abarca 22 kilómetros. Es como el camino de Santiago, ¿se cuenta? O el camino que hacemos las personas que hacemos cualquier peregrinación cuando vamos a la Villa de Guadalupe. Es un camino. Este camino es subiendo la montaña, que tú sabes, el Pico de Orizaba es la cumbre más alta de México. Entonces es ir por las comunidades de las faldas del volcán, pasando por plazas de Guadalupe, les llamamos, y en cada plaza hay una imagen monumental, auténticas obras de arte de la Virgen de Guadalupe, como cada 4, 5, 6 kilómetros. Los Legionarios de Cristo se proponen terminar el Camino de María el 2031. Ese año se cumplen 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Para México, la Virgen de Guadalupe es como la manifestación clara del amor que Dios nos tiene. Los mexicanos así lo sentimos.
Dios nos ama mucho porque nos dio a su madre. Y pues queremos celebrar a nuestra madre. Nos hace tanto bien estar a su lado. Nunca acabamos de conocer a Cristo a través de María y hay tantos secretos escondidos en la maternidad de María que todavía tenemos que seguir disfrutando y aprendiendo de su mano. 1.200 personas realizaron el primer recorrido oficial del Camino de Guadalupe durante el Día de la Madre en México el 10 de mayo. El recorrido se puede hacer cualquier día de la semana y el ingreso es gratis. Los pobladores de la montaña son los guías del recorrido por el Camino de Guadalupe y están listos para brindar hospedaje. Hoy 7 de junio la Iglesia Católica celebra la Beata Ana de San Bartolomé, religiosa carmelita descalza, y la mano derecha de Santa Teresa de Jesús. Desde la ciudad de Arequipa, Perú, el padre Alfredo Amesti, superior de los carmelitas descalzos y párroco de la comunidad de Lambramani, nos cuenta más sobre la vida de la Beata. Estamos ante una carmelita descalza, ¿verdad?, española del siglo XVI, que fue una mujer sencilla, una joven sencilla que ingresa al convento, ¿no?, de Ávila, Santa Teresa, en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, en el año 1570, y se va a convertir en el brazo derecho de Santa Teresa de Jesús, porque se va a convertir en su enfermera y aquella que va a escribir muchas de las cartas que aún conservamos. Tras la muerte de Santa Teresa de Jesús, la beata Ana de San Bartolomé va a ser aquella fiel hija de Santa Teresa que va a ir al Carmelo, no solo a algunas ciudades de España, sino que va a impulsar las fundaciones en Francia y sobre todo también en Flandes, muriendo en el año de 1626 de una corta enfermedad, habiendo dejado una rica experiencia de fe y también de transmisión del carisma del Carmelo descalzo en esas comunidades que ella había fundado. Una de las principales virtudes va a ser la humildad y la obediencia, ¿verdad? Ella, una jovencita con poca formación, por obediencia acepta el encargo de ser enfermera y por obediencia acepta también el ser la secretaria de Santa Teresa de Jesús, aún no sabiendo escribir. Y por consiguiente, por obediencia, aprende a escribir. Y de nuevo, al final de sus vidas, ¿verdad?, 1605 o 6, cuando va a Francia a fundar, de nuevo, por obediencia, aprende a hablar francés para comunicarse con las monjas, ¿verdad?, que ya no sabía pues, más que español, ¿no? Entonces, desde una profunda intimidad con Dios, desde una sencillez, porque ella había sido carmelita descalza lega, es decir, que no pertenecía al grupo de religiosas que oraba en la comunidad porque no sabía leer, ¿verdad? Y entonces, desde la sencillez de los trabajos cotidianos, es donde verdaderamente ahí se va santificando y después, como cuenta la anécdota, ¿verdad? No, ella había aprendido siempre a obedecer y cuando comienza a fundar monasterios tiene que aprender a acompañar y a mandar, ¿no? Entonces, desde esa sencillez, desde esa gran experiencia del encuentro con Dios, es donde ella pues tiene ese influjo en la actualidad. Bueno, primero es la entrega, ¿no? Es decir, que ella sigue la vocación desde muy niña, va contra viento y marea de su familia, que se oponían en un principio a que ella fuera religiosa, pero ella siente ese deseo de seguir la voluntad de Dios y por ese motivo emprende esa bonita aventura de conocer el monasterio de Ávila, donde estaba Santa Teresa, y después quedarse en él. Nos enseña también esa perseverancia en la oración, la fidelidad en las pequeñas cosas de cada día y hacerlo todo con esa mirada de obediencia a Dios. Y ahora le presentamos opciones de películas católicas para ver en junio. Una de ellas trata sobre San Bernardo de Claraval. It feels like a sin to question these things. It feels like a sin to be angry with the Lord. Desde el 2 de junio último, la película Padre Pío, protagonizada por el actor norteamericano Shia LaBeouf, está disponible en todos los cines de Estados Unidos. El film sigue la vida de San Pío de Pietrelcina, un fraile capuchino y místico que fue bendecido con los estigmas de Cristo. La historia tiene lugar después de la Primera Guerra Mundial, cuando Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío,
se encuentra en los primeros años de sacerdocio. Padre Pío es un viaje espiritual del Gran Santo. Según el fraile capuchino Alexander Rodríguez, quien interpreta al compañero espiritual de San Pío, el film muestra por qué el Padre Pío recibió los estigmas. La producción hará una presentación de la vida del Padre Pío que nunca antes se había escrito en biografías ni se había mostrado como una película. Por otro lado, una buena película también es el documental La llama de Europa, San Bernardo de Claraval. La puede ver de forma gratuita en el canal de YouTube de HM Televisión hasta fines de junio. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la vuestra. Esta producción permitirá conocer a San Bernardo de Claraval, monje de personalidad apasionada, digno hijo de su tiempo, una época de grandes ideales y de caballeros con la mirada bien puesta en lo esencial, Jesucristo y la eternidad. A quienes deciden, teniéndolo todo, abandonar el mundo. La película es un esfuerzo más de la Fundación Eucamami y HM Televisión de presentar cada año un santo de la Edad Media con una misión trascendental para la historia de la humanidad. Luego del mes de visualización gratuita en YouTube, La llama de Europa, San Bernardo de Claraval, estará a la venta en la plataforma de streaming Vimeo. Y amarte como Él nos enseñó. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial. Es su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.